Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos resumido lo que han sido estas últimas semanas en que Israel ha lanzado una nueva ofensiva sobre una zona de Gaza y, por supuesto, los medios de comunicación ya no nos cuentan nada. Porque es un tema incómodo, porque para algunas personas es arriesgado contar lo que hay ahí y porque además se da la circunstancia de que, bueno, pues están más entretenidos con la última agresión de Israel que ha sido contra el Líbano o contra el peligro, que no es baladí, de que finalmente la OTAN consiga arrastrarnos a una tercera guerra mundial para defender teóricamente a un dictador corrupto, liberticida y vendepatrias que se llama Volodymyr Zelensky y que está en Ucrania. Esto, si el año que viene, suponiendo que no vayamos a una tercera guerra mundial, la propia inteligencia americana no derriba a Zelensky, que es una de las cosas que se están oyendo por aquí, por Washington, en los últimos días. En cualquiera de los casos, nosotros les contábamos cómo, desgraciadamente, la situación de ser víctimas de horribles crímenes de guerra en Gaza ha continuado. Han seguido asesinando a periodistas en la guerra, que tienen más periodistas muertos, y además todos muertos de un lado, porque los asesina de manera clara el ejército israelí. Han continuado las matanzas de civiles, en algún caso, bueno, no es tan inhabitual que además asesinen a los civiles delante de sus familias, y en alguno de los casos, pues la familia entera asesinada de un tiro en la nuca por un soldado israelí. En fin, no voy a establecer comparativos porque seguramente están en la mente de todos, pero la cosa está clara. Y mientras tanto, pues intentando de una manera que parece indirecta que la gente se muera de hambre o que finalmente haya una epidemia salvaje que se lleve a la gente por millares y millares. Claro, cuando uno se dedica a bombardear las únicas taonas, las únicas panaderías que hay, que además tienen la protección de Naciones Unidas para que por lo menos haya pan, y ya se ha conseguido que 4 hayan cerrado y las otras 4 pueden cerrar en cualquier momento, pues evidentemente esto es terrible. Cuando la gente que va a recoger comida o ayuda humanitaria que viene en camiones, el ejército israelí dispara sobre esa gente, a veces dispara incluso cuando intentan protegerse en algún edificio cercano, pues saquen ustedes sus conclusiones. Y cuando además no pocas veces esos camiones se ven atacados por bandas de delincuentes a las que respalda y protege el ejército israelí, porque todos los ejércitos de ocupación, que es algo que debería ser de conocimiento elemental y de respeto universal, tienen la obligación de mantener el orden en la zona que tienen ocupada y evitar, por ejemplo, episodios de saqueo. De hecho, cualquiera que haya visto alguna película sobre la ocupación de distintas partes de Europa por el ejército alemán, pues saben perfectamente que lo primero que se establecía era un toque de queda, un orden estricto y absoluto y, por supuesto, el controlar que hubiera el más mínimo delito, especialmente saqueos, cosas de este tipo. Esto es lo normal, es la obligación que tienen todos los ejércitos de ocupación en cualquier guerra, en cualquier parte del mundo. ¿Qué está haciendo el ejército israelí? Lo que ha hecho en otras ocasiones. Efectivamente ocupa el territorio. No es extraño que de paso que ocupa el territorio asesine a civiles, siga bombardeando zonas civiles, mate a periodistas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo deja que actúen a su gusto bandas de malhechores, siempre que esas bandas de malhechores, por supuesto, vayan en contra de los pobres palestinos. No, como a estos que se dedican a robar camiones se les ocurriera intentar robarle una cajetilla de cigarrillos a un soldado israelí, se iba a enterar de lo que valía la cajetilla de cigarrillos. Pero el resto de la población no mantenemos la ley y el orden, dejamos que siga actuando esta gente, y de esto hay pruebas. A esto lo llaman el ejército más moral del mundo, que, hombre,
si estuviéramos hablando solamente de esos degenerados que se ponen las bragas que les han robado a las palestinas y que se dedican a fotografiarse como mujeres y tal, bueno, pues dirías la cosa es repugnante, no cabe la menor duda, pero bueno, no tiene mayor importancia. Pero claro, cuando la degeneración moral pasa por disparar en la nuca a una familia de civiles o por lanzarle un dron a un periodista y dejar que se desangre, o por bombardear en los últimos hospitales que quedan, por supuesto, trabajando en unas condiciones verdaderamente pavorosas e inhumanas, o cosas de este tipo, pues nos encontramos con un panorama terrible. Panorama terrible que algunos en su inocencia consideran que es como el ojo por ojo, diente por diente. El ojo por ojo, diente por diente que aparece en la ley de Moisés era una limitación muy sensata de la venganza. Se puede decir que no tiene ni de lejos la altura moral de las enseñanzas de Jesús 1 milenio y medio después casi. Bueno, se puede decir y es cierto, pero no cabe la menor duda de que en este caso concreto, pues evidentemente eso sería maravilloso. Si de lo que sucedió en octubre se hubiera derivado un ojo por ojo, diente por diente, esta guerra se habría acabado, pero vamos, de manera casi inmediata, los rehenes se hubieran devuelto, etcétera, etcétera, se habría terminado todo. Pero como nunca se pretendió buscar la justicia distributiva y la liberación de los rehenes siempre fue la excusa de Netanyahu, que durante meses se han creído los israelíes, pero que muchos israelíes dejaron de creerse ya hace meses, pues efectivamente la situación en la que nos encontramos es terrible. Esto no es el ojo por ojo y diente por diente, ojalá fuera así, porque estaría muy limitado el mal. Esto es el exterminio sistemático de un pueblo. Es un acto de limpieza étnica, es un rosario ininterrumpido de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, y lo terrible no es que lo haga Netanyahu y su gobierno, que es terrible, no cabe duda. Lo terrible es que no se produzca una respuesta internacional enérgica frente a este tipo de actos. Y esto demuestra la inmensa hipocresía de la política internacional, que en el caso de Occidente es algo verdaderamente vomitivo. De eso tratábamos en nuestro editorial, pero tenemos que irnos ya al boletín de noticias, que como siempre comienza con ese apartado, ese segmento que dedicamos a España, donde la política en las últimas horas se ha puesto muy entretenida. Hoy Víctor de Aldama ha aparecido por la cadena COPE para una entrevista de Carlos Herrera. Y al inicio de la entrevista, antes de que empezara a aparecer ahí publicidad de la Big Pharma y de los bancos y de todo este tipo de cosas, bastante publicidad, se ve que el programa es muy seguido, pues Carlos Herrera ha comentado que la entrevista seguramente iba a ser la más importante de este año. Yo no sigo las entrevistas del programa de Carlos Herrera, que desde luego ahora mismo seguramente es el mejor director de programas de radio ubicados a la derecha en España. Yo creo que sin ningún género de dudas. Pero bueno, esto es opinable y esto es subjetivo, pero desde luego si esta ha sido la entrevista más importante que ha hecho este año, verdaderamente el programa debe ser flojísimo, porque la entrevista ha sido muy floja. Primero, porque Aldama no ha contado nada de particular. Y segundo, porque el propio Carlos Herrera parecía aburrido. Es decir, no parecía que estuviera ahí especialmente incisivo, mordiente, intentando sacarle chicha a la entrevista, sino que le iba preguntando cosas, el otro iba contestando, y nos hemos enterado de cosas maravillosas, como es, por ejemplo, que el que paga un soborno a un político, pues en realidad el corrupto es el político, pero no el que le entrega el soborno. No sabemos si es que a Víctor de Aldama le han pasado a alguno de los editoriales que le hemos dedicado en los últimos días, o que algún amigo los ha oído y le ha dicho: oye, Víctor, que estás en la calle, pero me parece que no te has enterado de que te has autoinculpado de 2 delitos de cohecho.
Y entonces lo mismo el otro ha dicho, hombre, pero si yo tengo un acuerdo con el fiscal, sí, pero que te has autoinculpado, que he escuchado la voz y lo razonaba muy jurídicamente y te has echado encima de la chepa 2 delitos más. Bueno, pues hoy Víctor de Aldama ya estaba por qué no y por decir que efectivamente la culpa y el corrupto es el político. No voy a recordar yo algún grosero comentario que se hacía sobre la comunidad homosexual hace muchísimos años, diciendo que tan homosexual era el que hacía una cosa como el que hacía otra, digamos que el que da como el que recibe, por decirlo de una manera muy suave, pero evidentemente en la corrupción hay dos partes cuando hay un soborno. Y pretender que porque el político es corrupto, que lo es, resulta que no tiene nada que ver con el que le da el soborno, esto es absolutamente inaceptable y por supuesto no va a haber tribunal que se lo acepte a De Aldama y a ver si De Aldama se entera, porque realmente en la entrevista con Carlos Herrera no ha contado nada que no nos hubiera contado ya y resulta sobre poco más o menos igual de convincente. Es decir, ha vuelto a insistir en la responsabilidad última del presidente del gobierno, pero francamente lo que ha mencionado no es en absoluto una prueba de esa responsabilidad. Puede que sea cierto. Es más, da la sensación de que es cierto, pero no ha aportado nada. Y claro, aportar como prueba que un día se encontró con Pedro Sánchez y le dijo que le estaba muy agradecido por lo bien que hacía las cosas, pues no significa nada, porque Ábalos podía estar haciendo aquí cosas y Pedro Sánchez estar a la Luna de Valencia, que no sería la primera vez que sucede cosa parecida. De manera que en el caso de Aldama no crean ustedes que la cosa ha avanzado mucho y la verdad yo a las 4 y pico de la mañana que he escuchado la entrevista pues realmente no me ha aportado nada. Espero que Carlos Herrera se haya equivocado al decir que era la entrevista más importante del año, porque si esta ha sido la entrevista más importante del año en la mañana de COPE, eso debe ser más aburrido que aburrido. Sinceramente, yo creo que ahí se ha equivocado. Seguramente Carlos Herrera pensaba que la cosa iba a dar más de sí y luego pues ha dado de sí lo que daba y claro, él mismo parecía hasta aburrido. Primera cuestión. Segunda cuestión, que es bastante grave y que no sabemos exactamente cómo encaja en todo esto, si es que encaja. Seguramente muchos de ustedes no han oído hablar nunca de un señor que se llama Álvaro Peña Simón. Bueno, pues Álvaro Peña Simón era el director de comunicación de ese desastroso ministro del Interior que se llama Fernando Grande Marlaska, que parece que está ahí precisamente para que no haya paz ni seguridad en España. Bueno, pues hace unas horas Álvaro Peña Simón, director de comunicación de Fernando Grande Marlaska, se ha suicidado. ¿Por qué se ha suicidado? Bueno, pues hay quien ha hecho una referencia que tenía una depresión. Bueno, pues te coges la baja y que te trate un psiquiatra, sería lo normal, pero en este caso supuestamente se ha quitado la vida. Y aquí, evidentemente, entramos en el terreno de las hipótesis, que nosotros, como hipótesis de trabajo, ya saben que nunca dejamos una sin mover ni mucho menos. Primera posibilidad, efectivamente estaba muy deprimido, no ha podido más y se ha quitado la vida. Es la versión oficial y es una posibilidad. Segunda posibilidad. Álvaro Peña Simón, que era un alto cargo del ministro del Interior, de pronto se ha encontrado con que alguna de las mareas que se van acercando al gobierno social comunista en España, el gobierno que preside Pedro Sánchez, le iba a tocar. Y esto podía ser algo relacionado con Grande Marlaska o con otros episodios. Y ante esa posibilidad, si además sufría una depresión, ha decidido quitarse la vida. Es decir, a mí no me van a estar ahora arrastrando de juzgado en juzgado, aunque luego al final la cosa quede en nada, pero no me van a estar arrastrando durante todo este tiempo, me quito de en medio. Tercera hipótesis, totalmente plausible. Segunda hipótesis, totalmente plausible. Tercera hipótesis, lo han suicidado.
Álvaro Peña Simón era personaje muy relacionado con Grande Marlaska, era un personaje que sabía muchas cosas, era un personaje que estaba pensando en hacer un Víctor de Aldama. Todo esto estamos hablando como hipótesis, no lo afirmamos, es una hipótesis de trabajo. Y ante la inestabilidad emocional que sufría Álvaro Peña Simón, pues lo hemos suicidado. Que no sería la primera vez que suicidan a alguien en España, y además por razones políticas y además por razones relacionadas con lo inconfesable y lo corrupto de un partido político. En España ha habido hasta un suicida. Este sabía muchas cosas del partido de Pujol, de los nacionalistas catalanes, que este se suicidó pegándose 2 tiros en la cabeza. No hay un caso igual en la historia de la humanidad, pero al final lo archivaron como suicidio. ¿Cómo consiguió pegarse 2 tiros en la cabeza? Pues miren ustedes, eso no hay quien lo explique. Eso es más inverosímil que la bala mágica que supuestamente mató a Kennedy. Pero esa es la realidad. Y esas son las 3 hipótesis, y vamos a ver si nos enteramos de algo o esto a la vuelta de unas horas pues acaba quedando sumergido por ahí y realmente no se sabe nada. Y última cuestión muy importante en este inicio de las noticias de España, y es que finalmente Juan Lobato, que era el dirigente máximo del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y que ha confesado que se había negado a filtrar noticias sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular, para hacerla daño, aunque le dijo Pedro Sánchez que lo hiciera. Bueno, pues finalmente han conseguido que Juan Lobato dimita porque se ha dado cuenta de que tiene al Partido Socialista en pie de guerra. ¿Juan Lobato va a contar mucho? Más allá de lo que ha contado hasta ahora, previsiblemente no. Ahora, está clarísimo por dónde va el Partido Socialista. Es decir, aquí hay que cerrar filas. Eso de que vamos a abandonar a Pedro Sánchez, bueno, pues igual que en otros casos en que el secretario general del Partido Socialista era un impresentable y el Partido Socialista siempre cierra filas. Son los bobos de los medios de la derecha los que dicen que ha llegado el final del personaje, que va a caer, pitos y flautas. Nunca es así, siempre cierran filas. No estoy diciendo si está bien o si está mal, me limito a consignar un hecho objetivo. Y aquí el hecho objetivo es obvio. La crisis se sutura, la crisis se cierra, y en cualquiera de los casos aquí cerramos filas porque de esto vivimos todos, de la PSOE. O sea que no hay más vuelta de hoja. Bonito panorama el de España, ¿eh? Mientras tanto, y mientras que sucede todo esto, pues Feijóo está a la luna de Valencia, y por ahí el hombre con sus cosas. Y, por supuesto, en el seno de la Unión Europea, el Partido Popular y el Partido Socialista votan de acuerdo en torno al 90% de las ocasiones para que las multinacionales puedan robar España, pero vamos, todo lo que quieran. Les vamos a contar más adelante alguna de estas cosillas. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos. Qué semana horribilis la de Pedro Sánchez y su gobierno justo en los días en que tienen que aclamar al gran líder en su congreso de Sevilla. Begoña se autoinculpa, se suicida un alto cargo de Marlaska, el amago de rebelión de Lobato que finalmente no ha sido capaz de mantener el pulso, y hoy Aldama da una entrevista para seguir contando con todo lujo de detalles su relación con la pareja presidencial. Empezamos por lo del trabajador de Marlaska, que la verdad es una pena. El director de comunicación de Fernando Grande Marlaska, Álvaro Peña Simón, fallecía este lunes tras quitarse la vida en las dependencias del Ministerio del Interior alrededor de las 6 de la tarde. La noticia se conoció en la tarde del martes. La Policía Nacional investiga el caso, que en un principio parece relacionado con la fuerte depresión que sufriría esta persona. La víctima se habría arrojado desde un patio interior del edificio. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, mientras las autoridades, como decimos, continúan las investigaciones
para esclarecer los hechos. Un horror. Bueno, Víctor de Aldama ha estado en la COPE esta mañana. Este señor ya vemos que no tiene escrúpulos, aunque tampoco un pelo de tonto, y se ha dedicado a seguir señalando a Pedro Sánchez y su entorno, aunque como si él pasara por ahí y no les pagara sobornos a cambio de negocios o trabajara para ellos. Ha dicho que me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y no dimite. Y tiene toda la razón, claro, pero tela que lo diga él. Ha defendido a Mariano Rajoy por la moción de censura que le hizo Sánchez, sorprendente. También ha tenido buenas palabras para José Luis Ábalos al asegurar que Sánchez tenía plena confianza en él y que lo llamaba para todo. Ábalos era todo en el gobierno, ha dicho, el que salía como portavoz en todos sitios. Y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá. El presidente se equivocó con él. Ábalos ha sido leal hasta el último día, decía. No sabemos si quiere decir que Ábalos ya no va a ser leal a partir de ahora y que él tiene conocimiento. Para quitar hierro a sus posibles presuntos delitos o a sus responsabilidades, de Aldama afirmaba que se me ha llamado corrupto y se me ha acusado de sobornar al gobierno o a ministros. Yo no he sobornado a nadie, soy culpable de haber pagado a un funcionario. Yo al final soy un empresario, el corrupto no soy yo, el corrupto es el político. Lo he hecho mal por no haberlo denunciado, decía. Bueno, quien no se consuela es porque no quiere. Y sobre si tiene miedo a que el PSOE o el gobierno hagan algún movimiento para silenciarlo, reconoce que sí, así es. Sé que me tengo que cuidar, decía, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista, aventuraba, o que lo maten y que el día de mañana, decía, digan que tenía otro tipo de enemigos. Aldama, por cierto, se llevó de cacería en 2023 a destacados miembros de la inteligencia americana y el coronel de la Guardia Civil Francisco Vázquez a una finca en Ciudad Real. La montería tuvo lugar el 6 de febrero y se celebró a petición de los responsables de la unidad especializada UC2 del Instituto Armado con la que colaboraba y junto a la gente que lo condecoró con esa medalla que Marlaska no tiene ni idea de dónde salió ni del motivo por el que se le otorgó. La pichona, Begoña, que también tiene lo suyo. ¿Recuerdas, César, que ayer te contaba cómo para demostrar que no se apoderó del software de la Complutense entregó al juez correos que probaban que el alto cargo de Moncloa trabajaba como su secretaria? Bueno, pues no acaba ahí la cosa. Los mails probarían también lo contrario, que sí usurpó ese famoso software que a ratos existe, a ratos no. Resulta que las multinacionales que le hicieron el software gratis para congraciarse con el gobierno de su marido no terminaron de completar la plataforma, por lo que Begoña Gómez indicó a la Complutense que tenía que licitar un contrato para poder finalizarla. El importe ascendió a 60.500 euros y fue a parar a Deloitte. Y ella misma firmó el pliego de condiciones que tenía que cumplir la empresa adjudicataria. Yo solo quiero recordar que este abogado que lleva tan bien la defensa de Begoña, también para el juez, es Antonio Camacho, que fue ministro de Interior de José Luis Rodríguez Zapatero en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba. Estos genios nos gobiernan o nos han gobernado. Y sobre Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, que ayer se negaba a dimitir por no encubrir los delitos de Moncloa y ser imputado él, Ferraz ya tenía un plan para cargárselo este mismo fin de semana en el Congreso Federal, cambiándolo por el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Lobato no ha podido con la presión y finalmente ha presentado su renuncia este mediodía, diciendo que lo hace para acabar con el enfrentamiento en el partido. No había tal cosa, había un todos contra él por haberse negado a encubrir a Sánchez en sus presuntos delitos. He tomado la decisión de no continuar, ha trasladado Lobato en una carta a la militancia enviada a los medios de comunicación. Sirva como aviso a navegantes en el PSOE por si alguno pensaba no vivir para obedecer ciegamente al líder. Quien se atreva a esto acaba como Lobato. Bueno, y les estábamos diciendo antes que efectivamente el Partido Popular y el Partido Socialista, dentro de lo que es la Unión Europea, votan en torno a 9 de cada 10 veces lo mismo, que significa someterse a la agenda globalista y entregar España en manos de las multinacionales. Y alguno dirá, está usted exagerando. El Partido Popular es la alternativa. No sabe usted lo que dice. Es usted un intoxicador, lo que usted quiera. Pero para que vean ustedes hasta qué punto, vamos, ni de lejos nos equivocamos, Moreno Bonilla, Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza del Partido Popular, acaba de expropiar más de 100 propiedades agrícolas en Jaén que afectan a 100.000 olivos y van a ser expropiadas
para construir megaplantas solares que, eso sí, dicen que son de utilidad pública. ¿Qué se supone que tendría que hacer Bonilla si efectivamente le importara el futuro de Andalucía y de España? Desde luego no arrancar 100.000 olivos. Bueno, el aceite de oliva en España, al paso que va a terminar costando más que una botella de champán francés, con todas las medidas que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están llevando a cabo para destrozar la agricultura española, porque este olivo, como ustedes saben, de acuerdo con la agenda globalista, quien lo tiene que cultivar es Marruecos. Y los políticos españoles, en lugar de defenderlo, lo arrancan. Y llega Bonilla y va a arrancar 100.000 olivos, que se dice pronto. Vamos, esto no lo hizo ni Almanzor. Esto es algo verdaderamente aterrador y los va a sustituir por megaplantas solares. Es algo verdaderamente para echarse a temblar. Las tierras cultivables desaparecen, la gente que se dedica al trabajo agrícola, que se busque la vida con una mano delante y otra detrás, y el aceite de oliva sigue subiendo de precio, y eso que en los últimos años se ha puesto en el triple. Es algo verdaderamente para echarse a temblar. Pero, en última instancia, Moreno Bonilla ha sido siempre un siervo, un esclavo de la Agenda 2030. Vamos, se pone el donut multicolor de la Agenda 2030, pero hasta para ducharse. Y, por supuesto, en medio de toda esta historia, pues está entregando España a los poderes extranjeros. Luego sale diciendo la pavada de que va a criticar, de que critica la violencia machista, etcétera, 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 de que va a intentar tender puentes con la izquierda, como está haciendo Feijóo, pero esto no es una cuestión de izquierda o de derecha. Bonilla es un traidor entregado a la agenda globalista. Así de claro. Además, en el sentido real de traidor, el que entrega. Bueno, pues está entregando Andalucía a la agenda globalista y ya lo saben ustedes, por si acaso no se han quedado con el número o se han pensado que yo me he equivocado, aquí estamos hablando de 100.000 olivos, 100.000 que van a desaparecer. Hubo una época, a inicios del siglo XIX, donde otros 100.000, los denominados 100.000 hijos de San Luis, llegaron a España para acabar con la Constitución. Venían de Francia, por eso los llamaban de San Luis. Bueno, pues aquí hay 100.000, pero 100.000 olivos españoles, de esos que han sido objeto de canciones y poesía, y también disfrute de los españoles, que se van a arrancar porque Bonilla es un esclavo de la agenda globalista, como su partido en términos generales y el partido que gobierna España también en términos generales. Como nosotros no tenemos publicidad de Bonilla, ni estamos esperando que nos dé una concesión de radio en Andalucía, ni tenemos una concesión de radio en Andalucía que esperemos que nos riegue de publicidad, pues podemos decir esto de Bonilla, porque nosotros sí que no estamos vendidos y no formamos parte del corral bastante grande de las furcias mediáticas. Esas, ante lo que acaba de hacer Bonilla, va a arrancar 100.000 olivos. Es que se dice pronto, vamos, ni una invasión extranjera de las de antes haría cosa semejante. La invasión extranjera actual lo hace y más. Bueno, pues los que estén en la línea del Partido Popular a ver qué nos das, ni lo van a comentar. Y los que estén en la línea del Partido Socialista a ver qué nos das, pues a lo mejor se callan también. Que en última instancia la agenda globalista es lo que tiene. Más asuntos. El gobierno de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía ha iniciado la expropiación de más de 100 propiedades agrícolas en 3 municipios de Jaén, en concreto en Arjona, Lopera y Marmolejo, para construir 2 megaplantas fotovoltaicas declaradas de utilidad pública y que suponen la pérdida de 100.000 olivos. ¿Por qué hablamos de esto con la que está cayendo en España?, se preguntarán algunos. Pues porque es relevante como tras obligarnos el PP en 2015 a adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la famosa Agenda 2030 de la ONU, Moreno Bonilla se ha puesto a la cabeza en cuanto a cumplirla al nivel de Teresa Rivera prácticamente.
En el caso de estos olivos, los afectados rechazan el proyecto, además, argumentando que destruirá la economía local y afectará a numerosas familias. Tiene todo el sentido, claro. Si tú quitas los olivos de los que vive la gente del pueblo, pues no tienen de qué vivir, porque de las placas solares no se vive. Han recurrido a la expropiación y han organizado protestas, aunque denuncian la falta de cobertura mediática. Aquí, desde luego, nos van a encontrar siempre que lo necesiten para darles voz. Y además, la zona afectada, que equivale a 100 campos de fútbol, había sido propuesta como Patrimonio Mundial de la UNESCO, porque estos progres tan anticambio climático, tan por la naturaleza, a ratos sí, a ratos no, cuando les conviene. La expansión de parques fotovoltaicos promovida tanto por el PP como por el PSOE, ya lo ven, ha reducido las superficies cultivables. En España estos parques ya ocupan 50.000 hectáreas, un 166% más que en 2016, y se prevé que la cifra se duplique, cambiando el modelo productivo y reduciendo significativamente los puestos de trabajo agrícolas y la propia producción agrícola. Esto es lo que pactan e implementan PP europeo y PSOE europeo. Por cierto, que hoy ya han conseguido ambos en coalición que saliera elegida como vicepresidenta Teresa Rivera. Este modelo de placas solares contrasta con la agricultura, que emplea más de 740.000 personas en España y garantiza la soberanía alimentaria, que precisamente es lo que no quieren que tengamos. En cambio, estas macroplantas renovables generan pocos empleos y transforman el uso del suelo. De hecho, no generan empleos, lo único que generan es un alquiler muy pequeño para la gente a la que se le paga. La pérdida de olivos y tierras cultivables también afecta al precio del aceite de oliva, que casi ha triplicado su valor en los últimos años, agravando la presión económica sobre los consumidores. Lógico, es más caro el aceite en nuestro país que en cualquiera del entorno, a pesar de que nosotros éramos el mayor productor. Pero es que estas no son las únicas acciones destacadas de Moreno Bonilla abrazando la Agenda 2030. La pasada semana estuvo en la COP29, la cumbre del clima, esa en la que también estaba Teresa Rivera precisamente, y ahí estuvo como una más, exigiendo gastar y gastar más dinero de los ciudadanos para luchar contra el mal llamado cambio climático. Dijo, al estilo de Pedro Sánchez, que hoy ha afirmado en el Congreso que el cambio climático mata, que la DANA, eso de que el cambio climático mata lo decía Sánchez hoy. Moreno Bonilla dice que la DANA evidencia la necesidad de tener más medios para hacer frente a los episodios extremos del clima. No se le ocurre que a lo mejor lo que hay que hacer es gestionarlos bien y limpiar los barrancos y los cauces, sin abrir las presas sin avisar y todas estas cosas. También exigió Moreno Bonilla a la Unión Europea que fortalezca la capacidad de acción y financiera de las regiones para hacer frente a la crisis climática y que sean más resilientes ante riesgos como la DANA de este otoño. Más resilientes, sí, es que no es que esté poseído por el espíritu del PSOE, es que es uno más. Moreno Bonilla, que es miembro además de la delegación en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, también exigió que se cumpla el Pacto Verde Europeo, este que nos está dejando sin campo, que deja a los agricultores en desventaja frente a los países extracomunitarios, en fin. Y además, antes de ayer, Moreno Bonilla participó en la puerta del Palacio de San Telmo en el acto de lectura del manifiesto por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reiteró la importancia de defender de forma activa la libertad, la igualdad y la integridad de la mujer, luchando contra todo tipo de agresión machista y de proteger, amparar y apoyar a todas las víctimas directas e indirectas. Y todo esto está muy bien, de verdad que sí, pero el PP juega con el PSOE a olvidar a las otras víctimas de la violencia familiar, especialmente los niños asesinados por sus madres. Directriz también de la ONU, la de implementar políticas solo en favor de las mujeres. Y esto no resuelve problemas, los agrava. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar del PP? También hace 48 horas Alberto Núñez Feijóo se fue al Congreso de la UGT a que directamente y sin disimulo se rieran de él esos a los que solo quiere agradar y que nunca lo van a votar. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, y en Hispanoamérica nos detenemos en Argentina. Y nos detenemos en Argentina porque Javier Milei ha anunciado que va a prohibir utilizar la identidad de género para que presos que son masculinos se vayan a prisiones donde hay mujeres. Hay un caso aquí, además, que es muy claro, que es el caso de Guille Cantero, que tiene una condena de 113 años, o sea, le da, pero verdaderamente para aprovechar cualquier hueco que tenga el sistema, cualquier agujero, cualquier grieta, pues no son pocos años, y ha pedido ya 10 veces que lo trasladen a una prisión de mujeres. Ha habido casos ya de delincuentes que han dicho que eran mujeres
hombres y que los han trasladado a una prisión de mujeres y vamos, le ha faltado tiempo para violar a alguna de las reclusas u organizar, pero un sarao, un harén de campeonato en el lugar de turno. O sea, esta es la pura realidad, no hay más vuelta de hoja. Y está bien pensado. Es decir, puesto que existe toda una corriente de opinión que es tan estúpida como para pretender que los hombres no son hombres, sino que un hombre de pronto dice que en vez de ser hombre es una mujer y, por ejemplo, se llama Alicia, y se acepta y puede competir en los deportes y puede cambiar de prisión, etcétera, etcétera, ¿por qué no lo va a aprovechar? Y más un delincuente, si es que es algo totalmente de sentido común. O sea, yo que era el jefe de los monos, vamos, que me pasen a una cárcel femenina y allí me hago yo el rey. Vamos, aquello va a ser verdaderamente fantástico. Y Milei ha dicho que esto se va a acabar. Y tiene razón. Nosotros cuando Milei hace cosas buenas las decimos y cuando hace cosas que no son tan buenas pues también las decimos, porque nuestro oficio es contarles la verdad y analizar con todas las posibles hipótesis que sean necesarias para esclarecer una realidad que a lo mejor no se ve tan clara. Ese es nuestro oficio. El complacer a unos o a otros, no. Si pensáramos que nuestra misión es complacer a unos o a otros, pues nos dedicaríamos al club de la comedia, nos dedicaríamos al humor. En vez de Faemino y Cansado, pues podríamos montar un dúo que se llamara César y Lorenzo, salíamos haciendo pavadas, no nos falta el sentido del humor, seguramente nos pagarían mucho mejor y la gente estaría encantada, porque saldríamos haciendo pavadas y resultaría todo muy bien. Pero es que no es eso a lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a difundir la verdad y a defender la verdad, la libertad y la justicia. Y si alguien se siente molesto, pues ¿qué le vamos a hacer? Tal día hizo una. En Iberoamérica, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunciaba este lunes que prohibirá el uso de la llamada identidad de género como argumento válido para que los presos soliciten traslados a cárceles de mujeres que les permitan acceder a condiciones de reclusión más favorables o directamente aprovecharse de otras presas, de otras detenidas. Según explicaba el mandatario, este cambio legislativo se va a producir tras un caso reciente que ilustra esta problemática. El líder de la banda criminal Los Monos, un tal Guille Cantero, quien amparándose en la ley de identidad de género, ha argumentado que debía ser trasladado a una cárcel femenina. Cantero está condenado a 113 años de cárcel por múltiples delitos y habría utilizado esta estrategia para obtener beneficios personales, ya sea para aprovecharse de las reclusas o para continuar con sus actividades delictivas en un entorno menos restrictivo. Ahora verán por qué. La semana pasada se supo que el jefe de Los Monos presentó 10 habeas corpus solicitando un cambio de género para recibir visitas de hombres, detallaba Milei. Efectivamente, que se poder tener vis a vis, suponemos que con los delincuentes que estaban por debajo de él en la organización. Milei se refería así a su caso durante un acto con integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación y añadía: solo un país donde los valores han sido distorsionados puede permitirse semejante aberración. Con nosotros esta locura, esta tontería se termina. Vamos a prohibirlo. Los delincuentes no podrán solicitar traslados bajo el pretexto de la identidad de género. Milei subrayaba también que asumió el gobierno para transformar el país de manera radical, recordando que el monopolio de la fuerza y la represión del delito es una responsabilidad pública intransferible y decía: la misión de este gobierno es sentar bases sólidas para restaurar la grandeza de nuestra nación, no solo en materia de seguridad, sino en todos los aspectos de la vida. Sabemos que llegará el día en que dejemos de ser gobierno y otros tendrán que continuar con nuestro legado, decía el mandatario. Bueno, y en Chile Gabriel Boric está con una situación bastante tensa porque la Fiscalía de Magallanes lo está investigando por un presunto delito de difusión indebida de imágenes íntimas. Esto pasó hace 10 años. Yo no sé si incluso ese delito puede haber prescrito en Chile, pero en cualquiera de los casos, pues supuestamente Boric difundió unas imágenes íntimas con una señora o señorita. Boric ha negado los hechos, dice que no ha tenido ninguna relación con la denunciante y que por el contrario, la verdad es que lo estuvo acosando entre el 2013 y el 2014
enviándole imágenes muy explícitas que él no consentía, pero que la otra lo enviaba, e incluso se habla de presunto abuso sexual, pero la verdad es que de momento lo del presunto abuso sexual no ha funcionado en absoluto, y lo único que aquí funciona es la historia de que pudo haber difundido imágenes íntimas de una mujer. ¿Esto es cierto? No está nada claro. No está nada claro. Es decir, aquí Boric, realmente tal y como están las cosas hasta ahora, independientemente de la simpatía que sientan ustedes o la antipatía que sientan por el personaje, no está nada claro. No está nada claro. Es decir, podría ser que la otra señora andaba detrás de él y le mandaba determinadas fotos. Sí, podría ser. En el estado actual de las investigaciones, esa es una posibilidad. Podría ser que la señora haya dicho, oye, este a fin de cuentas ha llegado a presidente, pues vamos a sacarle un beneficio porque han pasado más de 10 años que yo no he contado nada, pero ahora mismo estoy en una situación que me vendría muy bien. Sí, eso también podría ser, es una hipótesis razonable. Y en esto, que inmediatamente se dividirá entre los que piensan que Boric es culpable y se lo tendría que tragar la tierra hoy mismo antes de que se ponga el sol, y los que piensan por el contrario, que aquí la culpabilidad no está por ningún lado y esta tipa o está loca o es una intrigante, bueno, pues a día de hoy no hay manera de saberlo. Y efectivamente las hipótesis razonables de trabajo para intentar dilucidar la verdad incluyen el que efectivamente Boric no tenga culpa de esto y que esta señora efectivamente pues sea una pesada que lo acosó en un momento determinado y que al cabo de los años ha decidido que a lo mejor podría sacar algo en limpio. Esa es una hipótesis posible. Tanto o más que la de la culpabilidad y la supuesta difusión de fotos. Viviremos y veremos, que dicen los ingleses. Una denuncia de presunto abuso sexual y difusión de imágenes íntimas sacudía a Chile este martes, al conocerse que el denunciado no es otro que el presidente del país, Gabriel Boric, quien a través de su abogado ya ha negado los hechos que habrían ocurrido hace una década y ha asegurado que el acosado fue el propio mandatario. El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisotto, confirmó que el presidente de Chile, Gabriel Boric, está siendo investigado, es decir, está imputado por un posible delito de difusión indebida de imágenes íntimas tras una denuncia presentada por una mujer por hechos ocurridos entre 2013 y 2014. Crisotto no mencionó las acusaciones de acoso sexual que la denunciante también ha hecho, aunque la defensa de Boric, mediante un comunicado emitido en las últimas horas, aseguraba que el presidente es víctima de un acoso sistemático por parte de la denunciante. El fiscal indicó que la causa es de carácter reservado, se originó a partir de una denuncia en septiembre y aún se encuentra en etapa de diligencias, según han informado varios medios locales chilenos. El fiscal destacaba también que desde el inicio de la investigación se ha brindado atención y asesoría a la denunciante, mientras que la presidencia, a través del abogado de Boric, que se llama Jonathan Valenzuela Saldías, también se refería al caso en ese comunicado mencionado. Los hechos denunciados habrían tenido lugar entre julio de 2013 y julio de 2014, cuando Boric realizaba prácticas laborales en Punta Arenas. Según su abogado, Boric nunca tuvo una relación afectiva ni de amistad con la denunciante y rechaza y desmiente categóricamente las acusaciones. En el comunicado, el letrado de Boric afirma que desde junio del año 2013 y hasta el año 2014, mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra. Esto ha tenido ahora como nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la fiscal regional de Magallanes el pasado 6 de septiembre del año 2024. Y continúa. Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente. Bueno, de momento al presidente lo están investigando, no por abusos, sí por presuntamente difundir esas imágenes, que una cosa no es incompatible con la otra. Veremos en qué queda. Bueno, y nos vamos a continuación a la información internacional y nos vamos además parándonos en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump parece decidido
a expulsar nada menos que a 15.000 soldados del ejército de los Estados Unidos de América por ser transgénero. Alguno dirá, bueno, ya apareció el fascista, ya apareció el nazi, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ver. Donald Trump ha tenido bastante claro desde el principio que la existencia de soldados trans creaba problemas. Y esto lo ha tenido claro. De hecho, en el año 2017, y esto estuvo vigente hasta el 2021, que lo derogó el presidente Biden, se permitió a los soldados trans que siguieran en servicio, pero en una situación en la que no crearan problemas. Es decir, pues hombre, no puede usted tener a un señor que conserva totalmente los atributos de su virilidad durmiendo en la misma parte del cuartel que las señoras, duchándose con ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues aquí la primera historia es que esto no puede ser. O sea, guste o no guste, esto no puede ser. Llegó Biden y como se da la situación de que efectivamente Biden pues era una marioneta de la agenda globalista, pues los transgénero no solamente bien acogidos, sino que además se nombró a transgéneros, que las cosas como son, daba pena verlos cada vez que aparecían en una foto, pues como cargos importantes dentro del ejército. ¿Cuál es la idea de Donald Trump? Pues que se van a acabar los transgéneros en el ejército, pero que además de que se van a acabar los transgénero, esto se hace por una razón que es no complicar lo que son los servicios médicos dentro del ejército. Y esto implica que los transgéneros no se van a poder alistar en el ejército en el futuro. ¿Por qué? Hombre, porque mire usted, si usted está atendiendo a una unidad que son mujeres, evidentemente que aparezca de pronto una de las supuestas mujeres y diga que tiene un cáncer de próstata, pues es bastante complicadito dentro de lo que es los servicios médicos del ejército. Si a contrario sensu nos encontramos con un supuesto señor que es oficial y que además está dentro de lo que son, en fin, el área militar para hombres, y resulta que aparece una señora y hay que atenderla de ovarios o de algo parecido, pues evidentemente esto crea un trastorno. Y sobre todo, yo creo que en la mente de Donald Trump ha pesado la idea de que, bueno, tener líos todos los días con los cuartos de baño y cosas parecidas, pues no ayuda a que el ejército funcione bien. Y tiene toda la razón del mundo. Porque la finalidad del ejército no es que de pronto un señor se realice como capitán. Esta es la realidad. Ni que una señora de pronto decida que es el general. No, es que esto no puede ser. Claro, inmediatamente para intentar neutralizar lo de Trump se dice, hombre, ya lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba, no se apunta al ejército en Estados Unidos ni blas, no conseguimos cubrir nuestras cuotas militares y, vamos, ahora encima no se van a poder apuntar los transgéneros. Claro, este argumento es un argumento muy endeble. Vamos, los transgéneros ni lejanamente, pues van a ser los 41.000 soldados que en el 2023 no se consiguió reclutar. Que parece que en este país el único cuerpo donde se cubre la tasa de reclutamiento es el cuerpo de marines. Pero fuera de los marines, donde no tenemos idea de que haya mucho trans, realmente no se cubre ningún otro de los cuerpos en Estados Unidos. Y esto es muy significativo, hasta tal punto que se está hablando de volver al servicio militar obligatorio. Y no se ha vuelto al servicio militar obligatorio, sobre todo porque los muertos que regresarían a casa serían muertos que vienen de familias
normales, por decirlo de alguna manera, de familias civiles y no de gente que ha entrado en el ejército como una profesión. Entonces, hombre, si tu primo Will o tu primo Norberto viene muerto de una operación en Ucrania, no es que como es profesional duela menos, no, duele muchísimo. Pero al no ser soldados de reemplazo, el impacto queda totalmente cerrado y sellado en esos soldados voluntarios. Si por el contrario Norberto o Will han sido reclutados, muchas ganas de ir a pegar tiros a Ucrania no tenían, y encima muerto en Ucrania, eso va creando un disgusto creciente entre la población, que es la razón fundamental por la cual, tras la derrota de Vietnam, el ejército en Estados Unidos se convirtió en un ejército voluntario, donde, por cierto, cada vez se alista menos gente. Porque, claro, aquellos que piensan que los que cruzan la frontera y entran en Estados Unidos ilegalmente se van a alistar en el ejército, no tienen ni idea de la gente que entra en este país. Algunos sí, porque además pueden acabar consiguiendo la nacionalidad y tal, pero la inmensa mayoría prefiere pasar 1001 sudores a que le den un uniforme, un fusil y le envíen a pegar tiros, por ejemplo, a Ucrania. Y claro, decir, claro, pues es que los transgéneros se tienen que quedar porque si no, eso es una tontería, porque la realidad es que el número de transgéneros no puede, es que ni de lejos, ocultar que cada vez hay menos gente que se quiere apuntar en el ejército en los Estados Unidos. Esto coincide con otras cosas, por ejemplo, con una iniciativa legislativa ahora mismo en el Congreso para que los trans no puedan ir a baños de mujeres ni en edificios del Congreso ni en otros espacios federales. Esto cada vez es más claro y las que lo están diciendo son las mujeres. O sea, no vayan ustedes a pensar que son fundamentalistas religiosos los que van en esta historia. O sea, esta es la cuestión. Y es posible que Donald Trump se salga con la suya en esta cuestión, de momento, porque además de momento incluso aspectos como la confianza del consumidor ha aumentado después de la victoria electoral de Donald Trump. Este mes de noviembre ha sido el mes con más confianza económica del ciudadano americano en todo el año, lo cual es lógico. Porque es que de verdad, guste o no guste reconocerlo, lo oculten los fact-checkers, les moleste a Soros, lo que ustedes quieran. La presidencia de Joe Biden ha sido un desastre sin paliativos. Y ha sido un desastre tan grande que posiblemente vamos a necesitar años para ser conscientes del daño inmenso que Biden ha hecho a este país. Y de paso, ya la Unión Europea, mejor ni hablar, mejor ni hablar. Donald Trump prepara un decreto para expulsar a los 15.000 soldados transgénero del ejército de Estados Unidos, que podría firmarse ya el 20 de enero de 2025, el mismo día de su posible toma de posesión. Este decreto declararía a los soldados trans no aptos para el servicio por motivos médicos y prohibiría futuros alistamientos de personas trans. Actualmente, el ejército estadounidense cuenta con 1,3 millones de miembros en servicio activo. La medida forma parte de la promesa de campaña de Trump para eliminar políticas woke y sería más estricta que la orden dictada durante su primer mandato, en 2017-2020, cuando prohibió nuevos alistamientos trans, pero permitió que los soldados que ya estaban en servicio permanecieran. Joe Biden revocó esa orden al asumir la presidencia en 2021. Los críticos con la medida señalan que esto va a agravar los problemas de reclutamiento del ejército, que en 2023 no cumplió sus objetivos de incorporación por 41.000 soldados nuevos, excepto en el cuerpo de los marines. Trump ha propuesto a Pete Hegseth como secretario de Defensa. Hegseth, ex mayor de la Guardia Nacional y presentador de Fox News, ha criticado el liderazgo militar actual por ser débil y ha calificado la atención médica a personal trans como un gasto innecesario y ejemplo de locura trans. Paralelamente, los legisladores republicanos, liderados por Nancy Mace, han presentado proyectos de ley en las últimas semanas para restringir el acceso de personas trans a baños de mujeres en edificios del Congreso y en otras instalaciones federales. Estas iniciativas se habrían intensificado tras la elección de un trans que se hace llamar Sarah McBride
en el Congreso, representando al distrito de Delaware, el más antiguo y uno de los más poblados del país. Por cierto, aunque no tenga nada que ver, una curiosidad económica, la confianza de los consumidores estadounidenses aumentó en noviembre, alcanzando su nivel más alto en más de un año tras la victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre y debido a su próximo retorno a la Casa Blanca. Según The Conference Board, el índice de confianza del consumidor subió gracias a una visión más positiva de la situación económica actual. El incremento de noviembre se debe principalmente a evaluaciones más optimistas sobre la situación actual, especialmente en lo referente al mercado laboral. Así explicaba este buen dato Dana Peterson, economista jefe de la entidad. Bueno, y vamos a concluir nuestro periplo en el boletín de noticias en Israel porque Netanyahu ha anunciado que hay un principio de acuerdo con Hezbollah tras esta invasión del Líbano, un principio de acuerdo en el que se produce una mediación de Francia y Estados Unidos. En la foto no van a estar los franceses para que se enteren de lo que aquí sucede y aunque efectivamente, pues bueno, aquí lo que está claro es que si se llega a un alto el fuego es que Israel no está ganando la guerra. Si Israel la estuviera ganando, pues no habría alto el fuego, habría seguir adelante hasta machacar a Hezbollah, que es un sueño húmedo de décadas del Estado de Israel. Pues hombre, Israel sí que mató a Hassan Nasrallah, sí que está destrozando el Líbano, sobre todo zonas civiles que no tienen ninguna culpa de nada. Pero lo cierto es que lo más posible es que se llegue a este alto el fuego porque Israel necesita recuperar el aliento después de la invasión del Líbano y después de la guerra en Gaza, donde está destruyendo, aniquilando y asesinando todo lo posible, pero sin que parezca que al final esa guerra la va a ganar. Es algo terrible, pero es así. También es verdad que eso desde el principio de la guerra se lo advirtieron sabios expertos militares de Estados Unidos a Netanyahu, pero Netanyahu estaba desde luego en lo que estaba. Y, por cierto, Francia, que ha decidido que se coloca de felpudo de la OTAN, debe estar el general de Gaulle bailando la conga dentro de su tumba viendo la miseria a la que está descendiendo Macron. Bueno, pues ya ha dicho que él, por supuesto, la orden del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra, que no la va a obedecer. Lo cual, en principio, es algo que no es tan disparatado como pueda parecer, porque para muchos países es doctrina establecida que el jefe del Estado o el presidente del gobierno tiene una inmunidad mientras ejerce ese cargo, lo cual no quiere decir que una vez que deje de ejercerlo ya veremos qué pasa, pero esa es una doctrina establecida. Es decir, como acto simbólico, pues que en última instancia Netanyahu y el que era jefe de la cúpula militar hasta hace relativamente poco sean objeto de una orden de arresto como una cuestión moral, está muy bien. Que luego eso se puede ejecutar, pues hombre, en el caso del antiguo ministro de Defensa de Israel, sí. En el caso de Netanyahu, el hecho de que se apele a la inmunidad del presidente del gobierno o del jefe del Estado, pues le libra de ello. Recuerden ustedes, por ejemplo, cómo cuando Benedicto XVI visitó Estados Unidos, en un momento determinado y a mitad del viaje sobre el Atlántico, de pronto alguien se dio cuenta de que en Estados Unidos había una serie de órdenes de busca y captura contra Benedicto XVI por presuntamente haber protegido y cubierto a depredadores sexuales, que eran clérigos. Y en ese momento, desde el avión hubo que consultar al gobierno de los Estados Unidos qué pasaba y la respuesta fue que no se preocuparan porque Benedicto XVI era un jefe de Estado y por lo tanto tenía inmunidad diplomática y no lo iba a detener nadie ni a intentar detenerlo una vez que aterrizara en Estados Unidos. Esto se puede discutir, habrá gente que le parezca inmoral, pero es un uso habitual dentro de lo que es la vía diplomática, dentro de lo que son las relaciones internacionales. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciaba en las últimas horas ese principio de acuerdo para un alto el fuego en Líbano, negociado por Francia y Estados Unidos
que les adelantamos ayer tras más de un año de enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hezbollah con sede en ese país, en ese territorio. Los combates en la frontera norte de Israel y el sur del Líbano comenzaron después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás mató a más de 1.200 personas en territorio israelí, lo que desencadenó una invasión de Gaza y reavivó las tensiones con Hezbollah. Netanyahu confirmó en un discurso a la nación que su gabinete ha trabajado en este acuerdo tras días de especulación sobre ese posible cese de hostilidades, en principio por 60 días. Sin embargo, enfatizaba que su prioridad y la prioridad de su gobierno sigue siendo neutralizar por completo a Hezbollah como amenaza. Para ello, el Gabinete de Seguridad y los ministros clave han participado en discutir las condiciones del acuerdo que les contábamos ayer. El ejército israelí ha logrado avances significativos en sus operaciones contra Hezbollah, incluyendo la eliminación de gran parte de su cúpula, entre ellos Hassan Nasrallah, líder del grupo desde el año 1992. Eso sí, las hostilidades en Beirut y el sur del Líbano, que se intensificaron desde octubre, incluyen una ofensiva masiva en la que ha habido ataques aéreos, explosión coordinada de misiles de dispositivos electrónicos vinculados a Hezbollah, y esto ha causado 37 muertos de Hezbollah y más de 3.000 heridos. Lo que pasa es que también han muerto miles de libaneses. Nasrallah calificaba esta acción como una declaración de guerra de Israel al país. Aunque los ataques israelíes han debilitado considerablemente a Hezbollah, el acuerdo preliminar podría marcar un punto de inflexión en este conflicto. Sin embargo, queda por ver si las condiciones del alto el fuego van a ser sostenibles a largo plazo una vez pasen esos 2 primeros meses. Justamente hoy, el gobierno de Francia, uno de los negociadores de esa tregua, ha afirmado que Netanyahu cuenta con inmunidad ante la orden de arresto emitida la semana pasada por el Tribunal Penal Internacional contra él y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en el marco de esa ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza. El Ministerio de Exteriores francés ha indicado que París respetará sus obligaciones internacionales, incluyendo el hecho de que el Estatuto de Roma exige la plena cooperación con el TPI y establece también que no se puede exigir a un Estado que actúe de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del derecho internacional respecto a las inmunidades de los Estados que no son parte. Este anuncio llega tras conocerse que el primer ministro israelí podría estar preparando una gira europea tras la invitación de varios líderes, entre ellos el de Hungría, Viktor Orbán. Veremos en qué queda, veremos si se cumplen las condiciones del alto el fuego por las dos partes, después de que Israel bombardease ayer intensamente Líbano, y veremos qué ocurre si Netanyahu pise Europa. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Adiós, hasta mañana. Y ustedes no se vayan, ni se les ocurra irse, porque sobre el horizonte ya se recorta la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que viene a subirse al avión del Despegamos y que le va a dar un niquelado impresionante a la situación internacional, la situación económica. Y luego, como todos los miércoles, tenemos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Saben que primero vendrá Elena Kalinnikova y nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y luego daremos un salto cualitativo y don Miguel Ángel Alcarria se ocupará de llevarnos por esos caminos no siempre claros de la salud de la mente, de la salud de la psique. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.